¿Buscas una moto que te acompañe sin esfuerzo en tu rutina y te permita escaparte al final del día por caminos de tierra? Si la respuesta es sí, hoy repasaremos el top 7 de motos trail 300 centímetros cúbicos para tu día a día en 2025. Esas monturas versátiles que combinan agilidad urbana con capacidad para afrontar senderos ligeros. Las trail de 300 centímetros cúbicos se han ganado adeptos entre quienes quieren lo mejor de ambos mundos, lo justo de potencia para moverse con soltura en el tráfico y, al mismo tiempo, suficiente recorrido de suspensiones y claridad al suelo para explorar rutas secundarias sin complicaciones. En este video encontrarás opciones que destacan por su economía de combustible, maniobrabilidad en la ciudad y aplomo en pistas deslizantes. Analizaremos cada modelo, desde su motor y comportamiento, pasando por la ergonomía y la dotación de equipo, pantallas, luces, protecciones, hasta los detalles que marcan la diferencia cuando la rutina diaria se mezcla con la llamada de la aventura. Ya sea que necesitas un aliado fiable para el tráfico diario o un compañero para la escapada de fin de semana, aquí descubrirás la trail perfecta para ti. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así que acomódate y acompáñanos hasta el final. Al término del video tendrás claro cuál de estas 7 300 centímetros cúbicos se adapta mejor a tu estilo de vida y te dará más satisfacción tanto en asfalto como fuera de él. Vamos a rodar. BMW G310 GS. Se erige como la puerta de acceso perfecta al universo GS, mezclando un formato reducido con la esencia aventurera de sus hermanas de mayor cilindrada. Su postura elevada, gracias a una distancia libre al suelo de 180 milímetros y las llantas de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, le aportan un equilibrio ideal para transitar tanto por adoquines como por pistas forestales poco exigentes. En el corazón de la G310 GS late un motor monocilíndrico de 313 centímetros cúbicos con culata de doble árbol de levas y sistema de refrigeración líquida. Esta mecánica produce 34 caballos de fuerza a 9.250 revoluciones por minuto y entrega 28 Nm a 7.500 revoluciones, valores que combinados con el embrague antirrebote facilitan arranques limpios y cambios de marcha precisos. Además, su inyección electrónica ajustada al ciclo WMTC ofrece un consumo muy contenido, alrededor de 3.5 litros cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía cercana a los 400 kilómetros con el depósito de 11 litros. La estructura principal recurre a un bastidor de acero al que se ancla un basculante de aluminio ligero. En el tren delantero, la horquilla de 41 milímetros desplaza 180 milímetros de recorrido y permite variar la precarga para adaptarse a diferentes cargas o estilos de pilotaje. En la parte trasera, un monoamortiguador ajustable mantiene la rueda pegada al terreno, aportando confort cuando el asfalto está irregular y reactividad al atacar curvas cerradas. Para detener la marcha, BMW ha equipado a la 310 GS con un disco frontal de 300 milímetros y una pinza radial de 4 pistones, mientras que el tren trasero cuenta con un disco de 240 milímetros. El ABS desconectable en la rueda trasera trabaja de forma suavizada gracias a los sensores de medición de velocidad en cada eje, brindando control en frenadas de emergencia y liberando al piloto para practicar ligeros derrapes controlados en superficies sueltas. En el apartado electrónico, el panel LCD brinda lectura clara de velocidad, cuenta revoluciones, marcha seleccionada y nivel de combustible. Bajo pedido se puede instalar un Screen Pack con pantalla TFT de 5 pulgadas compatible con la aplicación BMW Motorola Connectivity, que permite mostrar indicaciones de navegación giro a giro y gestionar llamadas entrantes sin apartar la vista de la carretera. Ergonómicamente, el asiento se sitúa a 835 milímetros de altura, 820 milímetros con el kit Low Seat
y ofrece un mullido firme que garantiza buena transmisión de sensaciones al piloto. El manillar ancho y los puños regulables posibilitan una postura erguida, ideal para largas jornadas, mientras que los estribos de generosas dimensiones facilitan un apoyo estable cuando se circula de pie para superar obstáculos urbanos o caminos pedregosos. En materia de accesorios, BMW propone maletas laterales de aluminio, top case de 31 litros, defensas de motor y cubrecárter, además de puños calefactables y llantas de radios con cámara para quienes buscan un estilo más clásico. El conjunto, con un peso en orden de marcha de 175 kilogramos, se siente sorprendentemente ágil y resistente, pensada tanto para recién llegados al trail como para pilotos experimentados que quieren un segundo vehículo polivalente. En definitiva, la G310 GS 2025 combina la calidad con la sencillez de una cilindrada pequeña, ofreciendo un paquete versátil, económico y con un pequeño toque de aventura para quienes deseen disfrutar tanto de la ciudad como de incursiones fuera del asfalto. Puedes adquirirla por 6.706 euros. Honda CR-F 300 Rally se impone como compañero infatigable para quienes buscan una mezcla de ligereza y capacidad todoterreno. Su carrocería estilizada, inspirada en las hermanas de Rally, integra un conjunto de carenados minimalistas que dirigen el aire hacia el radiador y protegen al piloto de salpicaduras, al tiempo que mantienen un porte esbelto para moverse con soltura entre autos o en senderos estrechos. El corazón mecánico es un propulsor monocilíndrico de 286 centímetros cúbicos diseñado para ofrecer 27.5 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un par pico de 26.6 Nm a 6.500 revoluciones. La inyección electrónica PGM-FI asegura dosis precisas de combustible, derivando en arrancadas suaves y un estirón progresivo al acelerar. Gracias a su escape compacto, la entrega de potencia se percibe limpia, sin tirones ni altibajos, ideal para sortear zonas complicadas con total confianza. Para el bastidor, Honda ha optado por un esqueleto de acero tubular que combina rigidez con un peso contenido. En la parte frontal equipa una horquilla invertida Showa de 43 mm con un amplio recorrido de 240 mm, capaz de absorciones contundentes en piedras o baches, mientras que el tren posterior recurre a un amortiguador ProLink regulable en precarga, que mantiene estabilidad durante saltos o cambios de ritmo. La frenada está a cargo de un disco de 296 mm con pinza de 2 pistones y un freno trasero de 220 mm, gobernado por una mordaza de un solo pistón. El sistema ABS dual desconectable en la rueda posterior permite ajustar el nivel de asistencia según la superficie, activo en asfalto húmedo y desactivado para brindar la posibilidad de derrapes controlados en tierra suelta. El cuadro de instrumentos consta de un panel LCD de lectura rápida que muestra velocidad, régimen de giro y marcha engranada con tipografías grandes. El manillar elevado y ancho, montado sobre torretas sobredimensionadas, ofrece un control excelente en pie o sentado, mientras que el asiento a 870 mm del suelo y con un mullido firme permite cambios de postura sin resentir la espalda. Con un depósito de 7.8 litros y un consumo medio cercano a 3.6 litros cada 100 kilómetros, esta Rally ligera alcanza autonomías próximas a los 200 kilómetros, suficientes para jornadas intensas lejos de estaciones de servicio. Su peso en orden de marcha de 154 kilogramos refuerza la sensación de agilidad, haciendo que cada maniobra sea inmediata y el pilotaje muy intuitivo. En resumen, la CR-F 300 Rally 2025 presenta un equilibrio extraordinario entre nervio off-road y facilidad de uso cotidiano. Tanto si tu día empieza con un trayecto urbano como si terminas explorando senderos, esta moto promete convertir cada kilómetro en una pequeña aventura repleta de diversión y seguridad. Puedes disfrutar de ella por 7.100 euros. KTM 390 Adventure X llega con un enfoque todoterreno más pronunciado que su hermana estándar, luciendo protectores de motor de aluminio,
cubrecárter reforzado y faros auxiliares LED integrados en un conjunto compacto. Su estética asume una postura off-road auténtica, con guardabarros alto, subchasis expuesto y un pequeño parabrisas ajustable que desvía el viento sin entorpecer la visión de senderos. En el corazón palpita un motor monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos con radiador de gran superficie y doble árbol de levas, capaz de generar 43 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 37 Nm a 7.250 revoluciones. La culata revisada para 2025 incluye nuevos mapas de inyección y un escape con colector optimizado, ofreciendo un empuje contundente desde bajas vueltas y una transición suave hasta la zona alta del tacómetro, ideal para sortear obstáculos o acelerar en rectas cortas. La plataforma se basa en un chasis tubular de acero con tratamiento anticorrosión, al que se acopla un subchasis ligero preparado para montar alforjas y bidones extra. Delante equipa una horquilla WP Explorer de 43 mm con doble regulación de rebote y compresión, que desplaza 200 mm de recorrido. Atrás, un amortiguador WP Explorer multietapa ofrece 190 mm y permite ajustar la precarga de manera intuitiva, facilitando la adaptación rápida a cambios de terreno y carga adicional. Para contener la velocidad, KTM ha confiado en pinzas Brembo Stylema sobre dos discos delanteros de 320 mm, mientras que atrás incorpora un disco de 260 mm. El sistema ABS desconectable por ejes incluye un modo off-road que deja libre la rueda trasera y modera la intervención en la delantera, de modo que el piloto puede modular frenadas en sendas resbaladizas y jugar con derrapes controlados. La electrónica se centra en una pantalla TFT de 5 pulgadas compatible con la aplicación KTM Connectivity, a través de la cual accedes a navegación giro a giro, registro de trayectos y personalización de modos. Los perfiles de Street, Rain, Off-Road y Sport ajustan la entrega de potencia, sensibilidad del freno motor y nivel de control de tracción MTC, permitiendo un rápido paso de una conducción urbana a una marcha aventurera. En cuanto a ergonomía, el asiento estrecho y plano, situado a 855 mm del suelo, ofrece libertad de movimiento cuando te pones de pie, mientras que el manillar tubular ancho facilita el apalancamiento en subidas técnicas. Los reposapiés de acero, con pestañas sobredimensionadas, mejoran el agarre de la bota, y el depósito de 14.5 litros combina un perfil esculpido con suelo plano para una sujeción firme de las piernas. Con un peso en orden de marcha de 181 kilogramos, la 390 Adventure X se siente ágil en trialeras y firme en pistas de alta velocidad. Su consumo medio ronda los 3.5 litros cada 100 kilómetros, lo que ofrece una autonomía cercana a los 400 kilómetros en uso mixto, muy útil cuando no hay estaciones de servicio a la vista. En definitiva, la KTM 390 Adventure X 2025 es una opción sobresaliente para quienes buscan una trail ligera que no tema los tramos fuera de carretera. Su conjunto mecánico potente, suspensión de largo recorrido y electrónica enfocada al off-road la convierten en un verdadero carne a dos friendly para aventuras exigentes. Esta austríaca aventurera puede ser tuya por 5.999 €. Rieju Aventura Rally 307 se presenta como una opción versátil para quienes buscan una moto capaz de desenvolverse con soltura tanto en el asfalto de la ciudad como en pistas agrestes. Su imagen fusiona inspiración rally con trazos modernos. El carenado frontal luce aristas pronunciadas que desvían el viento hacia los conductos de refrigeración, mientras que el voluminoso depósito, ahora con 13 litros de capacidad, destaca por su ergonomía en travesías prolongadas.
En su interior encontramos un motor monocilíndrico de 307 centímetros cúbicos especialmente calibrado para esta versión, con una potencia máxima de 28 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y un par de 29 Nm a 6.500 revoluciones. Entrega una progresión uniforme desde las revoluciones más bajas hasta el corte sin brusquedades. La gestión electrónica Bosch permite afinar la respuesta del acelerador, combinando un tacto suave en arrancadas y maniobras urbanas con un empuje contundente cuando se exige potencia extra en subidas o adelantamientos. El armazón de acero ligero pero resistente ha sido diseñado con tubos de sección variable para optimizar la rigidez donde más se necesita y ahorrar peso en puntos menos críticos. El tren delantero incorpora una horquilla calle B de 43 milímetros con 200 milímetros de recorrido, regulable en compresión y rebote, ideal para absorber baches profundos y saltos moderados. La suspensión trasera, articulada mediante bieletas, ofrece igualmente 200 milímetros de recorrido y ajuste de precarga, manteniendo la rueda trasera perfectamente pegada al terreno, incluso en tramos revirados. Para detener la moto, Rieju ha equipado un disco flotante de 305 milímetros con pinza radial de doble pistón en la parte delantera y un disco trasero de 245 milímetros con pinza de un pistón. El ABS Continental de doble canal modula la fuerza de frenada con rapidez, evitando bloqueos en curvas o superficies irregulares. Además, el sistema permite desconectar la intervención en el eje trasero para quien desee disfrutar de derrapes en caminos con poca adherencia. En el apartado tecnológico de la Aventura Rally 307 encontramos una pantalla TFT a color de 5 pulgadas compatible con conectividad Bluetooth. Desde este display, el piloto accede a información de velocidad, marchas, nivel de combustible, temperatura del motor y autonomía estimada. Bajo el asiento, un práctico puerto USB-C facilita la recarga de dispositivos móviles durante largos desplazamientos, mientras que la iluminación Full LED garantiza una visibilidad nítida en cualquier hora del día. En cuanto a la postura, el asiento bifurcado combina capas de distinto grado de densidad, ofreciendo comodidad en tramos largos y firmeza al ponerse de pie en pistas complicadas. Su altura de 880 milímetros brinda un buen ángulo de rodilla para terrenos técnicos y el manillar ancho y de sección cónica proporciona un apalancamiento excelente para maniobras de baja velocidad. Los reposapiés cubiertos de tacos metálicos aseguran un agarre óptimo aún con botas embarradas. Con un peso en orden de marcha de tan solo 155 kilogramos, la Rieju resulta sorprendentemente ágil al cambiar de dirección y en maniobras de rally urbano. El depósito ampliado, junto al consumo promedio de 3.6 litros cada 100 kilómetros, se traduce en una autonomía cercana a los 360 kilómetros, perfecta para explorar más allá de la ciudad sin preocupaciones. Puede ser tuya por 4.499 euros. Vogue 300 Rally llega dispuesta a ofrecer una experiencia trail accesible y llena de carácter. Su carrocería adopta un estilo compacto, con líneas afiladas en el depósito y deflectores que guían el aire hacia el radiador, mientras el carenado alto protege al piloto del viento sin sacrificar a la ligereza. El conjunto luce llantas de radios con medidas 21 pulgadas adelante y 18 detrás, preparadas para albergar neumáticos mixtos que rinden igual de bien en asfalto que en pistas de tierra. Bajo ese envoltorio dinámico se esconde un bloque de 292.4 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, equipado con árbol de levas en cabeza y sistema de inyección Bosch. Para 2025, este corazón entrega alrededor de 27 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y registra un par de 28 Nm a 6.500 revoluciones, cifras que transmiten arranques ágiles y una aceleración constante al subir de vueltas. El escape de acero inoxidable mantiene el sonido contenido, pero con un leve eco que recuerda a los grandes trail de aventura. El esqueleto de la moto se basa en un chasis tubular de acero reforzado en los anclajes principales. La suspensión frontal está a cargo de unas horquillas invertidas de 41 milímetros
con 180 milímetros de recorrido, ajustables en precarga y rebote, capaces de digerir resaltos y desniveles con suavidad. En la parte posterior, un amortiguador con violetas y regulación de la tensión del muelle repite el mismo desplazamiento, garantizando que la rueda trasera se mantenga pegada al terreno cuando la velocidad sube o el suelo se vuelve irregular. Para detenerla, se confía en un frenado compuesto por un disco delantero de 300 milímetros accionado por pinza de 4 pistones y un disco trasero de 220 milímetros con mordaza de pistón simple. El sistema ABS de doble canal actúa con suavidad, interviniendo únicamente cuando detecta una pérdida de adherencia, y puede desactivarse en el eje posterior para aquellos momentos en los que entramos a caminos con más tierra. En el apartado de ayudas, la instrumentación consiste en un display LCD de 4.3 pulgadas que muestra de manera clara la velocidad, el régimen, el estado de la marcha y la autonomía restante. No falta un práctico conector USB bajo el asiento para cargar el móvil durante el trayecto, ni defensas de motor que evitan daños en caso de caída leve. En cuanto a la ergonomía, el asiento se sitúa a 880 milímetros del suelo y ofrece un mullido firme que facilita el equilibrio al detenerse. El manillar de aluminio con barra de refuerzo brinda una buena postura para maniobras lentas o conducción de pie, mientras que los apoyapiés anclados directamente al bastidor proporcionan estabilidad incluso con botas robustas. Con un peso en orden de marcha de aproximadamente 160 kilogramos y un depósito de 12 litros, la Vogue 300 Rally 2025 logra un balance entre manejabilidad y autonomía, convirtiéndose en una opción muy atractiva para quienes quieren iniciarse en el trail ligero sin complicaciones. Puede ser tu próxima compañera de aventuras por 3.792 euros. Zontes T350X. Sorprende con una silueta compacta y deportiva, donde las aristas definidas y los paneles superpuestos transmiten dinamismo incluso en parado. El faro delantero de formas triangulares y tecnología LED proyecta un asa ancho y uniforme, mientras que los intermitentes flotantes integrados en el carenado aportan un toque vanguardista. En el corazón de la T350X vibra un de 348 centímetros cúbicos, diseñado para ofrecer una potencia suave y constante, con 38 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto y 33 Nm de par a 7.500 revoluciones. Su curva de entrega está pensada para responder con agilidad al abrir gasolina en ciudad y mantener empuje suficiente al subir pendientes o adelantar en carretera secundaria. El sistema de inyección electrónica y el escape compacto garantizan una mezcla limpia, cumpliendo la normativa Euro 5 Plus, sin renunciar a un sonido grave y controlado. La base estructural descansa sobre un bastidor de acero reforzado, cuya geometría equilibra estabilidad y ligereza. Adelante monta una horquilla invertida de 41 milímetros con regulación en precarga, compresión y rebote, que filtra irregularidades y mantiene la rueda sólida sobre el firme. En la parte trasera, un amortiguador con violetas ofrece ajuste de precarga y extensión, facilitando la personalización del tarado según el peso o el estilo de conducción. El conjunto de frenado combina un disco delantero de 300 milímetros mordido por una pinza radial de 4 pistones y un disco posterior de 230 milímetros con pinza flotante. El ABS Bosch de doble canal interviene de manera progresiva, evitando bloqueos inesperados y permitiendo cierto control de derrape al desconectarlo en la rueda trasera. Ideal para divertirse en pistas de grava. La cabina de la T350X incorpora una pantalla TFT de 5 pulgadas brillante y con menús intuitivos. A través de Bluetooth puedes emparejar tu teléfono para mostrar indicaciones, gestionar llamadas o controlar tu lista de reproducción sin apartar la vista. Además, dispone de 2 modos de pilotaje, Eco y Sport, que modifican la apertura del acelerador y la respuesta del control de tracción, adaptándose al asfalto mojado o a un ritmo más enérgico.
En cuanto a ergonomía, el asiento adopta un perfil plano y está ubicado a 790 milímetros del suelo, ofreciendo un punto de apoyo cómodo y facilitando el contacto con el pavimento. El manillar ancho y ligeramente elevado fomenta una postura erguida, perfecta para sortear el tráfico o encarar senderos con soltura. Los reposapiés de aluminio con tacos antideslizantes aseguran estabilidad al pie en cualquier situación. Con un depósito de 14 litros y un consumo medio cercano a 3.7 litros cada 100 kilómetros, la autonomía ronda los 350 kilómetros, suficiente para tus trayectos diarios y escapadas de fin de semana. Su peso en orden de marcha de 170 kilogramos se percibe ligero al maniobrar entre autos y aporta confianza a la hora de inclinar en curvas rápidas. En resumen, la Sontes T350X 2025 combina tecnología emergente, facilidad de uso y un diseño fresco, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan una trail ligera capaz de enfrentarse a la jungla urbana y a pistas ligeras con la misma solvencia. La puedes adquirir por 4.987 euros. QJ Motor SRT 300DX. Todavía no está en los concesionarios, pero promete convertirse en una referencia dentro del segmento trail ligero una vez que llegue a nuestras calles. Con un diseño que coquetea entre lo urbano y lo aventurero, luce una pequeña cúpula angular y unos paneles esculpidos que anticipan agresividad y dinamismo. La óptica frontal Full LED, todavía en fase de homologación, deja claro que la marca apuesta por visibilidad y estilo de último modelo. Su propulsor es un monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, capaz de desarrollar unos 30 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y generar cerca de 26 Nm a 7.000 revoluciones. La gestión electrónica del acelerador Ride-by-Wire y el sistema de inyección han sido recalibrados para 2025, ofreciendo arranques suaves en ciudad y un empuje consistente al hundir el puño en carreteras de montaña. El escape con silenciador compacto y catalizador interno cumple la normativa Euro 5 Plus sin resultar demasiado estridente cuando se exige potencia. La estructura de la SRT 300DX se basa en un chasis tubular de acero reforzado en los puntos de mayor tensión, que ofrece una rigidez equilibrada y un peso contenido. En la parte delantera equipa una horquilla invertida de 41 milímetros con ajuste de precarga y rebote, mientras que el amortiguador trasero, montado sobre bieletas, permite regular la precarga para adaptarse al conductor o a un posible equipaje adicional. Ambos recorridos de aproximadamente 170 milímetros filtran baches y resaltos sin comprometer la estabilidad al inclinarse en curvas enlazadas. Para frenar con fiabilidad, monta un disco delantero de 300 milímetros acompañado de pinza de 4 pistones y un disco trasero de 230 milímetros con pinza flotante. El ABS de doble canal firmado por Bosch interviene con suavidad evitando bloqueos incluso sobre superficies deslizantes y deja la opción de desconectar el tren trasero para experimentar derrapes controlados al aventurarse fuera del asfalto. En lo que respecta a ayudas electrónicas, la SRT 300DX ofrece una pantalla TFT de 5 pulgadas, con conectividad Bluetooth que facilita emparejar el móvil para gestionar llamadas, música o recibir indicaciones turn by turn. Además, incorpora 2 modos de pilotaje, Road y Rain, que ajustan la respuesta del motor y el nivel de intervención del control de tracción, adaptándose a condiciones cambiantes sin complicaciones. El puesto de conducción resulta muy cómodo gracias a un asiento situado a 830 milímetros del suelo, con un mullido que equilibra firmeza y confort. El manillar ancho y ligeramente elevado contribuye a una postura erguida, perfecta para sortear el tráfico o afrontar a largos trayectos. Con un depósito de 14 litros y un consumo medio estimado en 3.8 litros cada 100 kilómetros,
Su autonomía ronda los 350 kilómetros antes de volver a repostar. Con un peso en orden de marcha de 172 kilogramos, la SRT 300DX se mueve con agilidad en entornos urbanos y muestra aplomo en carreteras secundarias. En conjunto, la QJ Motor SRT 300DX 2025 convence como una opción muy completa para quienes buscan una trail ligera con suficiente empuje para el día a día y la tecnología necesaria para afrontar cualquier escapada. El precio de esta moto podría rondar los 4.200 euros, aunque las fuentes no mencionan un precio exacto o disponible. Y así llegamos al final de nuestro top 7 de motos trail 300 centímetros cúbicos para tu día a día en 2025. Ha sido un placer mostrarte estas motos que combinan ligereza, agilidad y un poquito de espíritu off-road para que no renuncies a ninguna aventura, ni en la ruta al trabajo, ni en esa escapada improvisada de fin de semana. Recuerda que, aunque cada modelo tiene su carácter, todas comparten la versatilidad necesaria para adaptarse a cualquier escenario, tráfico urbano, caminos de tierra y todo lo que se te ocurra entre medias. No importa si vienes de llevar solo auto o si ya dominas el arte de la moto, lo más importante es sentirte cómodo y seguro sobre dos ruedas. Por eso te animo a que valores cada detalle, desde la ergonomía hasta la suspensión, para encontrar la compañera que mejor encaje con tu estilo de conducción y tus planes de ruta. Al fin y al cabo, cada kilómetro recorrido es una oportunidad para desconectar y reencontrarte con la libertad que solo el motor puede regalarte. Si estás dando tus primeros pasos en este maravilloso mundo de las motos o si buscas recomendaciones específicas para iniciarte, no te pierdas nuestro video ya publicado Top 7 motos perfectas para principiantes. Allí analizamos opciones diseñadas para aportar confianza, facilidad de manejo y fiabilidad en cada arrancada. Dale un vistazo, suscríbete para no perderte ninguna guía y activa la campana para recibir todas nuestras novedades. Nos vemos en la carretera.